Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Otra grabación de otro episodio del podcast lleno de bendición. Estoy muy alegre de estar aquí el día de hoy con ustedes. Para los recientemente están escuchando nuestros episodios, me presento con ustedes. Mi nombre es Alberto Misael Teja Estrada. Me acompaña, o bueno, hoy no me acompaña, pero durante este podcast me acompaña un amigo, Osvaldo Silva, pero en esta ocasión poder acompañar. Más en cambio, los invitados siguen surgiendo y creo que el mensaje que vienen es poderoso, está pues inspirado por Dios. Creo que es la parte fundamental dentro de este podcast, que Dios sea dándonos el mensaje, dándonos lo necesario para poderlo hablar, ¿no? Conversamos acerca de lo que Dios habla a través de nosotros a nuestra vida y pues compartirlo, ¿no? Que creo que es la parte más importante y vital en nuestra vida, ya que pues Dios nos manda a predicar, ¿no? Y creo que el mensaje es de bendición tanto para los creyentes como los no creyentes. Esperamos y pues se sientan muy bien, a gusto con este nuevo episodio. El día de hoy pues tenemos a una invitada. Ella actualmente está haciendo la licenciatura en diseño, quien está estudiando la escuela que tenemos aquí en Centro de Fe, Esperanza y Amor, es Instituto ISOM. Actualmente tiene 23 años. Le estaba preguntando dónde ha estado, pero me ha dicho que está en todos lados. Entonces es una persona multiusos, pues ha estado en todo, ¿no? Ha estado en la alabanza, bueno, actualmente está en la alabanza, es líder de jóvenes, ha sido maestra, ha estado en la parte de conciliación, ha estado pues metida en bastantes lugares. Gracias a Dios por su vida, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. A nombre mío y de Osva, le damos la bienvenida a Daniela Ramírez, que el día de hoy va a estar con nosotros conversando acerca de lo que pues Dios habló a su vida, ¿no? Y pues ella está aquí. El micrófono es tuyo, amiga. Hola, muchas gracias. Estoy súper feliz de poder estar en este espacio. Súper feliz y agradecida con Dios y con ustedes de poder estar en un nuevo episodio. Vengo de la iglesia CIO, de Centro Internacional de Oración, y pues bueno, por ahí alguien dijo, ¿no?, que soy la amiga de la familia. Y pues sí, realmente ha sido súper grato y súper bonito el poder tener amigos en Centro de Fe, y pues estoy súper feliz, súper emocionada, súper contenta y súper agradecida con Dios por esta oportunidad tan bonita de poder estar aquí compartiendo grandes enseñanzas de parte de Dios para nuestras vidas. Lo que me gusta de Nancy es su forma de expresión. Creo que tiene mucho que contarnos, mucho que enseñarnos, y el tema de hoy que vamos a estar presentando es un reflejo que Dios nos manda a hacer, que Dios espera de nosotros, que es algo que va a definir quiénes seremos en la vida y cuál es la voluntad que nosotros queremos seguir. Y bueno, amigos, antes de comenzar el tema, brevemente cuéntanos qué es lo que ha ocurrido durante esta pandemia en tu vida. Cuéntanos. Híjole, yo creo que han sido tantas cosas. Creo que nadie esperaba esta pandemia, pero sí creo que esta pandemia ha sido un parteaguas para nuestra vida, y incluyendo obviamente la mía. Y lo que yo aprendí en esta pandemia fue, yo tenía como todo así estipulado cuando empezó el año. Yo dije, no, pues mi carrera, yo ya había planeado cambiar de trabajo, ya había planeado a ciertos meses qué era lo que iba a hacer, y no, o sea, mi vida pintaba perfectísimo. Pero cuando llegó la pandemia fue como que todos esos planes fueron desvaneciéndose totalmente. Y me di cuenta realmente que
necesitaba aprender a estar tranquila, a estar en descanso y dejar escuchar la voz de Dios, dejar que Él me guiara. Hay un versículo en la Biblia que dice que las personas, el hombre hace escribe su destino, pero Dios dirige sus pasos. Entonces fue una gran sorpresa de parte de Dios el poder, en medio de ese descanso, poder conectar más con mi familia, el poder entender y pasar procesos familiares, y el poder depender totalmente de Dios y a poder saber que los planes de Dios son mejores que los nuestros, y que gracias a una pandemia fue que ahora estoy en el mejor momento y la mejor temporada de mi vida, con pruebas, con dificultades, pero aprendiendo y siendo instruida por Dios de una manera que ha cambiado mi vida, pero eso me costó tal vez una parte de la pandemia, el ser obediente, y eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Referente a lo que nos vas a contar el día de hoy, ¿fue lo que Dios estuvo trabajando bastante en tu vida durante esta pandemia? ¿Qué aspectos trabajó demasiado Dios en ti? Yo creo que el aspecto de poder ser obediente, a poder no enfocarme solamente en mí, en mis sueños, en lo que yo estaba como ya planeando dar al siguiente paso, porque Dios tenía otros planes totalmente diferentes, que era poder estar en el instituto en MISOM, y era algo que Dios había puesto en mi corazón de años atrás, de unos 2-3 años atrás. Pero yo creo que sin esta pandemia tal vez no hubiera como dado tanta prioridad a esto, y era algo que Dios quería para mi vida. Entonces fue poder entender que aunque todo se pintara totalmente diferente o aparentemente gris, Dios no se equivocaba en lo que estaba haciendo. Y fue realmente confiar en lo que Dios tenía planeado en esta nueva temporada, adaptarme, abrazarla y dar el siguiente paso con fe, confiando en que Dios tenía el mejor escenario y la mejor temporada para mi vida, en justamente la cual estoy viviendo en este momento. Realmente creo que cada uno de nosotros escribió Dios un nuevo plan. Realmente todos teníamos ya como que planeado el año, toda esa parte, nos contaba ella. Y bueno, pasó la pandemia, y si Dios lo permite, creo que es porque quería escribir algo nuevo en nosotros, quería escribir una nueva mentalidad, una forma nueva de vivir. Creo que estábamos viviendo, y creo que lo comentaba con Jackie, estábamos viviendo una parte como que día a día vivir lo mismo, ¿no? Como que ya tenías planeado lo que vas a hacer mañana y pasaba mañana y todo esto, y llega la pandemia y cambió todo, y Dios lo permitió porque sabía realmente qué es lo que necesitaba, pues no solamente sus hijos, ¿no? Sino que toda la humanidad, para aquellos que se habían alejado, para aquellos que pues estaban como que en una zona de confort y todo esto. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de día de hoy. Les digo, y bueno, más bien Dani ya nos dijo cuál es el tema. El tema de hoy es acerca de la obediencia, y la obediencia es algo que Dios espera de nosotros. Así que, bueno, amiga, cuéntanos un poquito más acerca del tema. Así es, creo que la obediencia es algo que se habla en muchas partes de la Biblia. Y una de ellas, la cual me impacta demasiado, es el mayor ejemplo que nos dio Dios escrito, y es cuando Jesús está a punto de ser arrestado, que lo podemos encontrar en Mateo 26:39, que dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, realmente Jesús estaba en ese momento de dificultad,
en el momento en que experimentó miedo, experimentó desesperación, quizá porque él sabía lo que iba a venir, y dentro de su humanidad tal vez fue como que, pues, no, tú sabes que esto es demasiado fuerte, pero que no se haga lo que yo en mi humanidad tal vez quiero, sino lo que tú quieres. Y él fue obediente, y de la obediencia creo que podemos sacar, bueno, yo saqué 5 partes fundamentales que me han ayudado en mi vida y que han sido bien edificantes, y que antes eran 3 y ahora son 5, y conforme vamos viendo en la Biblia historias, porque cada historia de cada personaje que está escrito fue dirigido en obediencia por Dios, y fue un proceso. Entonces son 5 puntos los cuales me gustaría poder compartir, y pues también con estos 5 puntos quiero como reforzarlo, y voy a basarme en una historia de la Biblia que está en Mateo 14:22, y es acerca de cuando Jesús caminó sobre el agua, pero vamos a comenzar con el capítulo 22, que dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Acababa Jesús de hacer milagros con los panes y los peces. Entonces, creo que el punto número 1, pues, es obviamente ser obediente, ¿no? Dice que Jesús insistió y los discípulos fueron. Y imagínate que no sé, Jesús los manda y ellos es como, no, Jesús, pues, te esperamos, ¿no? Vámonos juntos. Pero si ellos no hubieran sido obedientes, no hubieran podido pasar todo este suceso, el cual ahora es una gran enseñanza para nosotros. Y voy a continuar, me voy a saltar un versículo, en el 24 dice: mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento. Luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, imagínate las 3 de la madrugada, donde estás en medio del mar, en medio de la oscuridad, y dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Imagínate, no sé, Misa, si tú has estado en mar abierto, pero al año pasado, a finales del año pasado, tuve la oportunidad de conocer por primera vez la playa, y subimos a una pequeña barca a conocer ciertos puntos de ahí del océano. Y yo pensé que íbamos así súper cerquita, pero la persona que iba dirigiendo la barquita nos llevó como un poquito más para el fondo, más para allá, para mar abierto. Y cuando se detuvo para poder observar una roca que estaba ahí en medio, apagó la barca, y porque estaba como con motor, y se movía así totalmente, y estaba el agua súper tranquila y se movía, y yo realmente fue cuando Dios me enseñó que, como digo, si algunas personas no saben nadar como yo, es como decir, Dios mío, o sea, no me quiero caer, ¿no? Porque primero no sé nadar y después estamos así en mar abierto, ¿no? Entonces, imagínate estar en la tempestad y estar a las 3 de la mañana y ver a alguien caminando ahí en medio del mar, ¿no? Y muchas veces en el proceso, al ser obedientes, vamos a tener miedo por el panorama en el cual nos estamos encontrando, pero aún en medio de ese panorama vamos a poder tener esa certeza de poder escuchar la voz de Dios, y que te diga: no tengas miedo,
ten ánimo, yo estoy aquí. Y esta frase, cuando hubo algunos momentos, algunos tiempos en la pandemia en la cual llenó mi vida de miedo, llegó el miedo a tocar mi puerta y yo me sentía súper extraña porque era un miedo diferente y el hecho de poder leer estas palabras de parte de Dios que te diga, y le puse mi nombre ahí y yo lo leía: no tengas miedo, Daniela, ten ánimo, yo estoy aquí. Es como sentirte tranquila, el tener la certeza de que Dios está en medio aún cuando la cosa se pone fea, cuando la cosa se pone difícil. Saber que Dios está ahí en medio de esa turbulencia a nuestro alrededor que estamos pasando. Sí, realmente lo habitual en este tipo de reacciones de los discípulos, ¿no? En estar en la barca y bueno, se te aparece algo, alguien, ¿no? De la nada. Recordando un poco de lo que vivía esta Analí, ¿no? Creo que pasó la mayor prueba de su vida. Nos comentaba ella, pues yo creía en Dios, yo en mi temprana edad, que me decía, soy de cuna cristiana. Siempre hay, creo que, un momento en el cual, pues, como jóvenes nos alejamos, como que nos enfocamos en otras cosas. Así, en cambio, en su vida de ella tocó, yo creo que Dios le habló en este sentido, ¿no? Bueno, no tengas miedo en lo que pueda pasar, y Dios no únicamente va a hablar a aquellos que ya conocemos de Él, que ya hemos creído en Él, sino que habla a través de nosotros en cualquier momento y en cualquier instante. Seas nuevo en la fe, seas ya tiempo en la fe, seas una persona que se alejó de Cristo y todos estos aspectos. La confortación que hoy te podemos dar es de que Dios o Jesús se acerca a ti en cualquier momento y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No debes de temer tú a lo que venga en este mundo. ¿Por qué? Porque más adelante nos dice, ¿no? Confiad en mí, pues confiad en mí, pues yo he vencido al mundo. Entonces, en cierta manera, Jesús siempre se va a acercar a nosotros, siempre se va a aparecer, a lo mejor en el peor momento, pero se va a aparecer aún en medio de la peor prueba de nuestra vida y te va a decir: ten calma, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, yo estoy aquí, yo te estoy escuchando, te estoy viendo, te estoy observando. Veíamos en el capítulo anterior, ¿no? Job, a pesar de todas las situaciones que vivió, él estaba seguro que Dios estaba con él. Y bueno, vamos al siguiente punto, amigo. Claro, el siguiente punto es tener fe. Y el versículo 28 dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Él ya estaba empezando a activar esa fe en decir: bueno, pues ahí voy, ahí me voy si tú me dices que vaya, pues ahí vamos, ¿no? Y los siguientes 2 puntos que tal vez pueden estar juntos, pero para mí igual pueden estar separados, es estar atentos a lo que Dios me está diciendo, que obviamente es teniendo comunión con Dios, y atender al llamado. Y en el versículo 29 dice: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Imagínate, es aprender a entender, a saber qué es lo que te está diciendo Dios en ese momento, activar tu fe, es estar atenta a lo que Dios, o atento a lo que Dios te está diciendo, y es atender al llamado, es activar nuestra fe. En un pasaje de la Biblia dice: porque la fe sin obras es muerta. Entonces, tiene que estar la fe, claro que tiene que estar, pero también tenemos que dar esos pasos, los cuales hace que su fe se haga en tu vida, se vuelva algo sobrenatural, y que esa fe esté en obras, porque de nada sirve tener fe, y de nada le serviría a Pedro el tener fe y no bajarse de la barca caminando.
Entonces creo que estos puntos son los siguientes dentro de esta historia: el tener fe, estar atentos a lo que Dios me está diciendo y atender el llamado. Y algo que me gusta y algo que quiero agregar, ¿no? La obediencia va a ser el resultado del amor que nosotros tengamos acerca de Dios. Juan 4, 14, 15 y 23 dice: si me améis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y a mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Realmente el escucharlo, el estar atento al tener fe, va a ser significado del amor de Dios, tanto de Él hacia nosotros como el de nosotros hacia Él, ¿no? Porque ¿cómo puedes tú escuchar a alguien que no amas, ¿no? O sea, lo ponemos como un ejemplo, bueno, puedo poner un ejemplo, ¿no? Cuando tu mamá te habla, cuando te da un consejo, te regaña, ¿no? La escuchas. ¿Por qué? Porque la amas. En cambio, si alguien te regaña de alguien de afuera, tu vecino o algún desconocido, pues obviamente no lo vas a escuchar o vas a tomarlo como loco o cualquier cosa, ¿no? Entonces, la obediencia es el gran resultado que nosotros tenemos hacia el amor hacia Dios. Es saber en qué momento Él nos manda a llamar y hacerlo en el momento, porque yo he escuchado testimonios, ¿no? Creo que también esta Dani ha escuchado testimonios de muchas personas que no atienden a ese llamado, que Dios les habla y no, ¿y por qué? Y cuestionan a Dios, ¿no? Creo que lo que me gusta es que Pedro no cuestionó a Jesús, no cuestionó, pero ¿por qué me debo bajar de la barca? ¿Por qué debo caminar? O sea, entró en él una curiosidad en ir hacia él, en caminar hacia él, a escucharlo a él y atender a que lo que Jesús ya le había mandado. Entonces, es una referencia que la obediencia que tenía Pedro fue amor hacia Jesús y confianza hacia él y todas las características que normalmente vemos en nuestras familias, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre, Dios es Jesús es nuestro hermano y en cierta manera Dios no te va a pedir ni te va a decir algo que no pudiera hacer, algo que no te pudieras hacer sentir seguro. Realmente lo que me gusta de esta parte, ¿no? Pedro con toda confianza y sin preguntas, sin cuestionamientos, él caminó y fue hacia él. Y así debemos de ser, creo que nosotros. Creo que cuando escuchamos la palabra Pedro es lo que hacemos realmente hacia Jesús. O sea, porque recordemos que Pedro se llamaba Simón, sin embargo Jesús le dio por sobrenombre a Pedro. Entonces cuando Simón se equivoca o teme o entra en duda su fe, pues le dice Simón, y lo pueden ver en todos los evangelios. Cuando Pedro está haciendo algo así bien chido, Jesús le dice Pedro, pero cuando pues se llega a equivocar, pues regresa Simón, pero no lo dice como que ay Simón, sino que le dice, a ver, debes de dejar de ser Simón, sé Pedro, atiende, actúa realmente a lo que yo te llame, actúa al llamado que yo te di, no actúes como Simón. Dios te está llamando a ser hijo, Dios te está llamando a ser hermano, y esa es la mejor parte, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes agregar algo más o quieres pasar al siguiente punto, amiga? Sí, de hecho, Pedro significa piedra, que es la roca. ¿Y quién es la roca, no? Es Dios mismo, ¿no? Entonces, también nos habla de que Dios es nuestra roca, es nuestra fe, es nuestra fortaleza, es nuestro cimiento en el cual estamos. Y un versículo dice que Él es nuestra fe, pero también es nuestra roca. Entonces, yo creo que a través de Pedro, también de todo lo que vivió, de estas también, como esta enseñanza, es que pasó de ser Simón a ser Pedro, a estar fundamentado en la roca que es Dios. Y bueno, para pasar al siguiente punto y al último, es fijar la mirada en Jesús. Ese es el último punto. Y el versículo 30 dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas,
se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Me encanta, este es de mis versículos favoritos, y es Hebreos 12:2, y que dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. O sea, corriendo, me faltó un cachito al principio, que es: corramos la carrera con perseverancia que tenemos por delante, fijando nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, aquí podemos ver y podemos darnos cuenta de que, o sea, Pedro sí comenzó a caminar sobre el agua, pero porque él comenzó a fijar su mirada en Jesús. Pero al ver el viento, las olas, toda la tempestad, comenzó a llegarle ese miedo y comenzó a hundirse. Y lo que más me encanta de esta parte es que dice, al momento de que le grita que lo salve, de inmediato, o sea, dice la palabra de inmediato. ¿Y qué es de inmediato? Es que Jesús siempre estuvo a su lado, siempre estuvo a su lado. Siempre que podamos decirle a Dios, ayúdame, sálvame, tenemos que tener la certeza de que Él va a estar a nuestro lado. En el momento en el que podamos llamarle, Él va a tomar nuestra mano de inmediato para poder levantarnos, para poder extendernos su mano, sostenernos, porque Dios nos sostiene en los momentos en los cuales vamos pasando. Dice la Biblia que vamos a pasar por tribulaciones, pero Él es el que nos ayuda y el que nos sostiene. Y la otra parte que dice, tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y en esta parte quiero como dar un pequeño testimonio acerca de esta palabra que dice de ¿por qué dudaste de mí? Voy a ser súper sincera, y es que yo tenía mucho como a decir, bueno, no sé, puede haber dos panoramas en esta situación, ¿no? La más fea y la más bonita. Entonces dije, bueno, empecé a hacer en mí como bueno, voy a mentalizarme a lo peor que puede pasar, ¿no? A lo más feo, para ya estar como psicológicamente ya preparada a que si viene algo feo, pues ya. Y si viene algo bonito, pues qué bueno, ¿no? Ya voy a estar más tranquila, pero estar preparándome psicológicamente para ese momento malo, ¿no? Entonces comencé a hacerlo con una temporada y después con un proceso, y después comencé a hacerlo en mi vida diaria, como pensar en las cosas feas, ¿no? Que ¿qué pasaría si pasara esto feo? Bueno, ya estoy preparada psicológicamente. Pero un día llegó Dios a preguntarme y a decirme, ¿por qué siempre dudas de mí? ¿Por qué siempre piensas lo peor de mí? ¿Por qué siempre estás enfocada en que yo quiero la forma más fea, ¿no? Entonces ahí fue como que Dios dándome una cachetada con guante blanco, porque dije, realmente estoy pensando lo peor de Dios, realmente no estoy activando mi fe, realmente no estoy confiando en Él. Y muchas veces comenzamos a guiarnos para prepararnos para el peor momento, cuando realmente tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está diciendo en esta temporada. Y quiero hacer referencia con las barcas, tocando este punto que es, con esto que es cuando se hundió, y dice, los barcos no se hunden por el agua que les rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. No permitas que lo que sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. ¿Qué pasó con Pedro? Que dejó que esa agua que le rodeaba comenzara a entrar en él, entrar miedo, entrar preocupación, entrar angustia por el panorama, y eso fue lo que hizo que comenzara a
hundirse y pues realmente tal vez no nos pase esa situación de caminar sobre el agua, ahora sí que físicamente, pero sí espiritualmente, sí con otras experiencias que podamos tener. Y un consejo que tal vez puedo dar en este momento es que no permitamos que lo que está sucediendo a nuestro alrededor se meta dentro de nosotros y nos hunda. Y el último versículo dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Qué fuerte. Qué buen mensaje, amiga. La verdad que me sorprende los hechos, ¿no? que sucedían en aquellas épocas. Y se sigue repitiendo, y creo que Dani, ¿no? Nos contaba un poco de su testimonio que dudaba, ¿no? Y creo que igual de mi parte, en ocasiones dudamos, ¿no? Dudamos cuando nos equivocamos, dudamos en Dios cuando cometemos algún pecado, dudamos, pues todo, ¿no? Y pensamos lo peor que Dios puede pensar, pero creo que Dios va más allá de sus pensamientos. Dios no espera a darte una cachetada luego de que tómala para que sigas pecando, para que te sigas equivocando, a ver si aprendes, ¿no? Creo que confundimos a veces el temor a Dios, el temblar, el tener miedo, en vez de que sea el temor a Dios, al amor de Él, a lo que es, a su esencia. Y creo que, o sea, de todo lo que hemos cometido, creo que Dios perdona, porque la humanidad ha hecho muchísimas cosas que te puedes imaginar por qué Dios sigue siendo tan bueno, y Dios sigue pensando lo mejor para nosotros. Dios no se queda con lo negativo, Dios no se queda con nuestros errores. Siempre es una nueva oportunidad, un nuevo día. Hay una cita que no recuerdo muy bien, creo que estaba en Jeremías, que dice que cada mañana nuevas son sus misericordias. Y es una verdad muy muy real, que nos aparta, que aún podemos vivir. Yo les decía en un capítulo, la abundancia de Dios es como el mar. En el momento que el mar se acabe, ahí ya hay que preocuparnos, porque la abundancia de Dios pues debe terminar. Y me gusta cómo lo enfatizó nuestro pastor, mi pastor de allá de Centro de Fe de Zaragoza, el pastor Timoteo. Nos dice: la misericordia de Dios es como una ola que pasa una y otra vez y limpia la arena. Encuentra una basura y la ola pasa sobre ella y la jala, la limpia y se pierde. Y dice, y eso mismo pasa con Dios. Dios ve algo mal en tu vida, pero su gracia sobreabunda en tu vida, te sumerge y tú estás limpio nuevamente. Y 7 veces cae el hombre, 8 veces Dios se levanta. Y qué mejor palabra que Dios nos da, ¿no? Dios no se queda con nuestro pasado, y eso es algo seguro, que nosotros podemos estar confiados en que Dios se enfoca hacia lo que Él te quiere formar, hacia lo que Él va a escribir, hacia lo que Él va a escribir en tu vida, pero necesitamos ser obedientes. Así es, y encontré una frase que a mí me encantó durante esta semana, que dice: cada nueva etapa de tu vida requiere una nueva versión de ti. Y creo que nuestras nuevas versiones de nosotros mismos, las buenas, las tiene Dios. Y como tú decías, ¿no? Que como decía tu pastor, que esa ola viene a limpiar, a quitar basura. Entonces, sí, yo creo que si nos enfocamos en estos puntos, podemos obtener una nueva versión de nosotros mismos. Estoy segura que Pedro obtuvo una versión nueva de él, de esta gran enseñanza. Y dice en el último versículo que leí, que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Y después en otra cita, que es Mateo 8:23, es una historia similar, pero ahora Jesús no estaba en medio del agua, Él estaba en la barca. Y te voy a leer este versículo que dice: y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió
En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corría peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole: Maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿qué pasó con su fe? O sea, esto es la pregunta más sorprendente, ¿no? Imagínate que estemos en medio de un proceso y que Dios te pregunte: ¿qué pasó con tu fe, Misa? ¿O qué pasó con tu fe, Daniela? ¿No? Es como, híjole, Dios, pues ahí voy, ¿no? Pero realmente, mira, dice que cuando Jesús se levantó y dio la orden, todo se calmó. O sea, Jesús estaba ya en la barca, pero él estaba durmiendo en medio de todo ese movimiento, ¿no? Entonces, en el versículo 32 de la otra historia dice: cuando subieron de nuevo, o sea, cuando subió Pedro y Jesús a la barca, el viento se detuvo. O sea, es también en nuestra vida dejar que Dios suba a nuestra barca, y no solamente que Él esté en nuestra barca, sino poder aprender a dormir con Jesús dentro de la barca, porque van a venir situaciones de adversidad. Pero imagínate, si Jesús durmió en medio de la tempestad, claro que nosotros podemos hacerlo y podemos dormir con Jesús y podemos descansar en Él, y sin que Jesús nos tenga que decir qué pasó con su fe, ¿no? Porque nuestra fe está siendo constantemente activada, estamos siendo constantemente moldeados, y es algo, la fe es algo fundamental de la obediencia. La obediencia y la fe van juntas de la mano. Y para terminar con todo esto, quiero tomar un tiempo acerca de mi vida personal, y es algo que a mí me sucedió. He vivido muchos procesos de obediencia, pero este fue hace como unos añitos atrás, en el cual no entendía así muy, muy bien a entender lo que Dios quería, lo que me estaba pidiendo, lo que estaba sucediendo, y es algo súper personal, pero pues bueno, aquí ya lo van a saber muchos. Y es que, bueno, hace unos años conocí a una persona, a un amigo, por otro amigo. Entonces, después yo creo que pasó casi un año, y algunas personas me hablaban así como, así muy chévere de él, y conforme fue pasando el tiempo, dije, no, pues esta persona tiene muchas cosas de las que yo busco en una persona, ¿no? Entonces, pues obviamente comenzó a llamar mi atención, y después comenzamos a platicar. Pero imagínate, el panorama en el que te estoy hablando era una persona que a mí me gustaba, pero no solamente eso, sino como lo que dicen, ¿no? Ser el crush de tu crush, ¿no? En este caso, entre comillas, podría decirse que yo le gustaba a mi crush, ¿no? O sea, todo un rollo, ¿no? Y ya, yo estaba súper feliz, súper contenta. Yo dije, no, aquí ya se hizo, ya, gloria a Dios, ya me voy a casar, ya súper mentalizada. Y llega un momento en el que Jesús llega a mi vida y me hace muchas preguntas, y entonces fue así como decir, híjole, Dios, creo que todavía no es el tiempo, y yo sé que Dios ya sabía, pero me estaba haciendo las preguntas a mí, y fue como decir, está bien Dios, yo te entrego esto que viene de mi corazón, y que va conjugado con los sentimientos, y creo que tú sabes que es un tema un poquito difícil, y yo creía que había entregado esta parte de mi vida, que había sido obediente y le había entregado esta parte de mi vida a Dios, y obviamente me dolió, obviamente fueron lágrimas, porque pues obviamente yo no quería, y
pero dije, bueno, Dios, haz tu voluntad. Pero me di cuenta con el paso del tiempo que pasaban los meses y yo seguía llorando por lo mismo, ¿no? Entonces, yo no entendía por qué me sentía de esa forma, por qué lloraba todavía y no era como algo tan claro que yo tenía en mi vida, hasta que un día pude identificarlo y yo decía, es que Dios, ¿no? Mis amigas ya tienen novio, ya se están casando y ya todo, ¿no? Y un día recuerdo que yo le dije a Dios, no, pues yo sé que tú tienes una historia de amor bonita para mí, entonces, pues ahí casi ahí te encargo, ¿no? Ayúdame, ¿no? Y fue cuando Dios me dijo, yo soy tu historia de amor. Y fue como darme cuenta que realmente Él era mi historia de amor. Él era lo que yo necesitaba en mi vida. Y en ese momento recuerdo que yo le entregué eso a Dios, que sí me costó lágrimas, pero no fui obediente en ese momento. Y al momento de poder entregarle y poder decir, ¿sabes qué, Dios? Prefiero 1000 veces mi historia de amor contigo. Y te entrego esta parte de mi vida y pues que se haga tu voluntad. Y quiero aprender a descansar y recuerdo que a partir de ese momento mi historia con Dios fue totalmente otra, fue diferente. Realmente comencé a vivir mi temporada de mi historia de amor con Dios y fue algo tan bonito y es algo que tú sabes que el tema de los corazones rotos es un tema complicado y tal vez podamos dejarlo este tema para después, pero el hecho de que Dios a veces te va a pedir algo, ¿no? Y que a veces creemos que hemos sido obedientes y lo hemos entregado y Dios te dice, lo quiero, porque dentro de esto Dios te quiere a ti, quiere tu corazón, o sea, te está persiguiendo a ti, Él quiere ser tu historia de amor, Él quiere que seas obediente, Él quiere que tengas la versión que Él tiene de ti, pero por cosas de estas que nos desviamos del enfoque de Dios, de nuestra mirada en Dios y comenzamos a enfocarla en otras cosas. En este caso, por ejemplo, yo estaba enfocando a no sé, casarme, a tener una relación y que ya todo iba a ser súper bonito, pero no estaba tal vez en el tiempo correcto. Entonces estaba pues desviando mi mirada y es cuando Dios me sacude y me habla y es cuando tengo realmente que ser obediente. Y a partir de ese momento yo no volví a llorar por esa situación y es algo que de verdad te llena, te conforta, aprendes y dice, deleítate en el Señor, deleítate en la palabra y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero tenemos que ser obedientes y tenemos que atender el llamado en cada temporada de nuestras vidas. Y con esto yo quiero terminar porque siento mucho en mi corazón que justamente me han llegado muchos casos, algunos casos los cuales he podido atender recientemente y anteriores, en los cuales tienen que ver mucho con el tema del corazón y el tema de la obediencia y tal vez nos ha costado trabajo y siento que me puedo incluir en esto, pero Dios, recordar que Él es nuestra historia de amor y que quiere nuestra obediencia porque quiere mostrarnos nuestra nueva versión de nosotros. Creo que es de las mejores cosas que yo puedo decir que he podido experimentar gracias a la obediencia. Wow, qué bonito. Qué feo. Bueno, bonito, yo no, porque creo que cuando Dios, yo leía en la mañana una imagen, otra de las frases que postean nuestros amigos, decía, cuando Dios cierra una ventana, Dios abre un universo de oportunidad. Y bueno, y para ir finalizando, porque creo que ya va a quedar un poquito largo este episodio, dice 1 Corintios 2:9, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Y Dani nos hablaba esta parte de Dios va a transformarte, va a decidir, va a escribir algo, la mejor parte de ti, va a escribir lo mejor
lo mejor que te puede definir. Y es esta parte que nos escribe Pablo en 1 Corintios, que para aquellos que nosotros amamos a Dios, va a prepararnos de una forma que jamás nos hubiésemos imaginado. O sea, no está hablando de cosas, no está hablando de un mundo, no está hablando de la tecnología o como le quieras llamar, no está hablando de tu vida, está hablando de tu persona. O sea, va a ser cosas que jamás pudiste haber visto, que jamás te imaginabas que iba a pasar, que jamás habías escuchado que Dios te iba a hablar de esa manera. Dios nos prepara para ser mejores, para ser imagen y semejanza a Él. Eso es lo que Dios espera. O sea, al principio de la historia, Dios creó a un hombre a su imagen y semejanza, pero se corrompió. Vino Jesús y cumplió las expectativas, pero no solamente se quedó en Jesús únicamente va a cumplir con las expectativas que yo requiero, que yo veo, que yo necesito. No, manda a llamarnos a ser como Jesús, a ser obedientes, a vivir una vida en amor con Dios, como decía Dani, vivir una vida enamorados con Él, una temporada enamorada con Él. Y no solamente una temporada, una vida de amor con Dios. ¿Cómo vamos a mostrar nuestro amor a Dios? Obedeciendo, y es la clave, obedeciendo. Porque la obediencia nos va a llevar a ser felices, a estar satisfechos y a sentirnos completos. No hay otra cosa que nos pueda llenar en esta vida, en este mundo. No es el dinero, no es el amor hacia otra persona, lo decía Dani. No es el comer, decía Jackie, no es comer todo lo que vemos, no es probar todo lo que vemos, es todo lo que vaya enfocado a Dios. Y volvemos un poquito otra vez al versículo que leí hace un momento, ¿no? En Juan 14:21. El que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por el Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Eso es amor a Dios. No puedes decir, yo amo a Dios porque le sirvo todos los domingos. No. Eso, todos los días. Servirle todos los días. Y no es solamente en la iglesia, y no es en casa, no es con nuestros padres, y no es con nuestro devocional, no es con nuestras acciones, actitudes que tomamos, con nuestras conversaciones, con nuestras amistades, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos. Todo lo que hagas, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que haría Jesús? ¿Qué realmente haría Jesús? Tomaría la decisión, un ejemplo, si Dani no hubiese tomado la decisión de escuchar a Dios y enfocarse en chavo y decir, no, yo me aferro a él y me caso porque me caso y me lo llevo porque me lo llevo, nadie me lo va a ganar. No, prefirió escuchar la voz de Dios, hacer su voluntad, enfocarse en él y tener fe en que si Dios tomó la decisión de decir un no, es porque algo mejor venía para él, para ella, para nuestra vida, para tu vida. No hay mejor forma en saber que Dios tiene todo preparado para nosotros. Esa es la certeza y la seguridad que debes de tener el día de hoy, que nos escuchas. Tener la certeza, la convicción de aquello que no ves y creer que Jesús ya lo está haciendo, que ya está obrando y que ya está escribiendo, que ya está obrando sobre tu vida. Todo lo que en Él espera se va a cumplir y es la mejor parte de nuestra vida. No sé si quieres agregar así algo. Es, y yo... Perdón. Sí, yo creo que como tú decías, ¿no? Que si Dios cierra una puerta, se abre el universo. Y yo creo que en esta parte de mi vida, Dios quería mi corazón. Dios quería mi obediencia. Dios me quería a mí. Y no fue fácil, pero yo creo que si no hubiera sido obediente, no estaría hoy hablando de este tema y no estaría hoy pudiendo contar esta enseñanza, este proceso, porque voy a ser súper sincera, este chico que actualmente es amigo mío, de las mejores personas que he conocido, siempre súper respetuoso, siempre súper buena onda. A la fecha
al día de hoy, y no fuese porque él, no sé, estuviera en pecado o no sé, no fuera buena persona. Realmente era y es una buena persona, sino que realmente el objetivo de Dios era mi corazón. El objetivo de Dios era sacar una versión que yo no conocía de mí, pero que Él la tenía y la tiene. Bueno, en ese momento la tenía y ahora la conocí. Ahora conozco a esta nueva versión de mí y gracias a esto fue que pude entender y fue que ahora puedo entender más acerca de la obediencia y puedo dar ahora testimonio y no sé, Dios me está haciendo sentir en mi corazón que si tú estás pasando por una situación como esta, la mejor opción que puedes dar y dar un paso de fe es poder ser obediente y tener en mente y en cuenta que Dios quiere tu corazón, porque Él quiere lo mejor para nosotros, como tú misma lo decías, ¿no? Que Él tiene planes de bien y no de mal. Entonces, poder tener la seguridad de que Dios quiere mostrarte esa versión que tal vez no has conocido hasta el día de hoy. Obedecer a veces nos va a costar, nos va a doler, es temporal. A lo mejor para Jesús no fue así. Esta Dani nos contaba al principio, ¿no? Pidió a Dios que si era posible no vivir de ese trago amargo de la muerte, pero admitió, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. En ese momento, si ves el contexto, Jesús estaba sudando, pero no sudaba cualquier sudor, estaba sudando sangre. Tanta presión, tanta angustia que tenía, le preocupaba. Eso es obedecer con el mayor dolor del mundo. Jesús nos demostró la obediencia hasta la muerte. Y yo no debo pedir que tampoco obedezca hasta que te crucifiquen, ¿no? A lo mejor sí hasta la muerte, hasta que te mueras naturalmente. Pero me gusta el contexto de esta historia, porque lo hace 3 veces. Lo consulta 3 ocasiones esperando la respuesta del Padre. Pero el Padre se quedó en silencio porque sabía que Jesús iba a ser obediente. Y bueno, amigos, vamos a pasar a un momento de oración, así que Dani, si quisieras agregar algo más, adelante, y igual si nos ayudas a terminar con este episodio con una hora. Claro, por mí es todo y pues vamos a orar por esta obediencia de parte de Dios para nuestras vidas. Y bueno, Señor Jesús, muchas gracias porque eres tan bueno, porque a pesar de nuestra adversidad, de lo que nos puede rodear en esta temporada, tú estás ahí para sostenernos, estás ahí para ser esa roca que nosotros necesitamos. Y hoy te pido que en la vida de cada persona que pueda escuchar este mensaje que viene de parte de ti, que pueda atender a tu llamado, que pueda ser obediente, que pueda ser viva esa fe y actuar, que pueda estar atento a lo que tú quieres hablarnos en esta temporada y atender el llamado a fijar nuestra mirada en ti, Jesús, porque sabemos que tienes planes de bien y no de mal para nuestra vida. Queremos ser obedientes, queremos aprender a amarte con nuestra obediencia y que tú seas nuestra guía y nuestra seguridad, que pueda ser esa paz que necesitamos, que podamos dormir en medio de esa tempestad junto contigo en esa barca, que ningún agua de la circunstancia pueda entrar a nuestra barca para poder hundirnos. Que seas tú nuestra mirada fija, Dios, que podamos ser obedientes, que podamos demostrarte cuánto te amamos, y si hay alguna persona que tal vez no conoce de ti, que pueda experimentar tu amor, tu paz, y que pueda darse cuenta de que
tú eres el pronto auxilio que necesitamos en medio de esas adversidades, porque tú estás a nuestro lado para rescatarnos, para extender tu mano y salvarnos, para poder ser esa calma en medio de esa gran tempestad y para que podamos tener esa gran historia de amor con esa gran versión que tú tienes de nosotros para nosotros, Dios. Te damos muchas gracias porque hemos recibido este mensaje que viene de parte de ti. Gracias por la vida de los chicos que están dando pasos de fe para poder abrir este espacio y poder llegar a muchos oídos y que pueda extenderse tu reino, Dios. Muchas gracias porque estuviste en este momento y porque estarás en los próximos capítulos y porque podemos decir hasta este momento Ebenezer, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos seguirás ayudando por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. También, Señor, te pedimos por la vida de nuestro amigo Osva, Señor, tú bendiciéndolo, multiplicándole, y Señor, te pedimos que seas tú trayéndolo prontamente y dándole paz y seguridad a su vida, a su familia, y fortalécelo en todas sus áreas, Señor. Ayúdalo en todas las áreas específicas en las cuales él esté dificultando, y cuídalo, Padre, cuídalo de todo ataque del enemigo. Yo te pido, Señor, que seas bueno. Te pido también, te doy gracias, Señor, por la vida de nuestra amiga Dani, que estuvo el día de hoy con nosotros. Gracias porque sé que tú estuviste hablando a través de ella. Muchas gracias, Padre, porque tú no nos has abandonado y no nos vas a abandonar. Te vas a sostener por el resto de nuestra vida. En el nombre de Cristo. Y amén. Pues, qué bendecido episodio. No me imaginaba hasta qué punto íbamos a llegar, cuánto iba a durar. Dije, no, esto va a durar toda la noche. Velada. No. Pues, amigos, bueno, primeramente, muchas gracias, Dani, por estar el día de hoy aquí. Te agradecemos. Gracias. En nombre también de nuestro amigo Osvaldo, te agradecemos porque ha sido de bendición cada una de las palabras y cada uno de los puntos que nos has tocado. Amigos, si no tomaron nota, vuelvan a escuchar el podcast porque noten muy bien los puntos, porque la verdad que esta muchacha viene con todo. Hace unos meses ella, no, hace un año ella estaba realizando también un podcast, por ahí si lo quieren googlear, y sección, o ahorita si nos lo dice nuestra amiga lo pueden escuchar. Creo que ya no saca episodios, pero ella me comentó que muy prontamente, así que muy pendientes también lo que ella vaya a estar realizando próximamente. La verdad que es de bendición cada uno de los mensajes que ella nos comparte, y creo que en su podcast que ella estaba realizando mucho más, ¿no? Entonces por ahí síguenla, por ahí Ani Ramírez ahí en el Instagram, creo que por ahí tiene publicados sus episodios, así que muy pendientes. Y amiga, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí. No, muchas gracias a ustedes y gracias a Dios por este espacio. Pues bueno, amigos, nos despedimos. No sabemos qué nos prepare el siguiente episodio, pero sabemos que Dios va a ser nosotros hablando, esperando que ahora sí regresen a su país, sino otro episodio aquí con su servidor. Pues muchas gracias, compartan el mensaje, amigos. Nos escuchamos el próximo martes, y pues vivan una vida en obediencia, porque les va a traer el éxito. Creo que es el mejor éxito, la obediencia al Padre, bueno, a Jesús o a Dios. Creo que no hay mejor manera de vivirlo, experimentarlo uno mismo, porque uno lo puede escuchar de una manera distinta, pero Dios trabaja, todos podemos escuchar una versión en general, pero Dios trabaja de una manera distinta en cada uno de nosotros en estos puntos. En la obediencia van a ser diferentes puntos en los cuales Dios va a trabajar, no únicamente a lo mejor sea en el amor, sino que sea a lo mejor financieramente, o económicamente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. Dios
Dios trabaja con cada uno de nosotros de una manera muy distinta, así que vivan una vida en abundancia, en obediencia, y les aseguro que Dios proveerá todas las necesidades que tengan. Así que, bueno amigos, nos despedimos, muchas gracias, bye. Bye.